Bien, continuamos con esta entrevista con el doctor Cándido Simón. Nos quedamos en el tema procesal forense que viene Sí, ahora. constitucional. Constitucional. Sí, mira, el derecho constitucional, yo tuve que hacer lo que tú estás haciendo, que es sentarme en un pupitre otra vez para entenderlo a raíz de la reforma del año 2010 en la reforma constitucional, que Sí. yo siempre digo que cuando la pasión política y contenciosa y las pequeñeces pasen, a Leonel le van a reconocer lo que hizo con esa constitución, que transforma el Estado Dominicano. Yo le pregunté a él en una ocasión que si en 100 años, cómo quería él ser recordado en términos positivos, al margen de todo, si por el metro o por qué. Y me dijo, yo creo que lo de la Constitución es lo... Esa constitución transforma el Estado y pienso que es la primera vez que se hace una constituyente para escuchar la opinión de la gente. De hecho, siempre menciono que en esa constitución hay una propuesta que hizo Lucas. Lucas es un compañero de estudios míos de Puerto Plata de infancia, inteligentísimo, que terminó limpiando zapatos en el parque. Sí. Ahora es el mejor limpiabotas del parque de Puerto Plata. Claro. Y cuando convocaron en el ayuntamiento que está frente al parque, yo estaba ahí para escuchar la Sí. opinión de la gente para lo que finalmente terminó siendo la Constitución. Lucas dejó la limpiabotas, la caja con una persona y cruzó y emitió unas opiniones impresionantes que después la vi en la Constitución. Yo no sé si es la opinión de Lucas, pero por lo menos sé que él lo dijo y lo pongo como referente de lo que se llama una constituyente, que es que la gente opine y no por delegación. Esa Constitución tiene, entre otros, esa virtud. Y el otro tema que se debatió en el país entero, se recogió la opinión de la gente. El otro tema es la trascendencia de la decisión política que la transformó de una constitución política en una constitución normativa. Normativa. Que eso es trascendente. Eso es así. Y dentro de ese contexto, esa constitución, bueno, de manera que una cosa es el derecho constitucional, eso hay que aprenderlo. Sí, Yo me senté en un pupitre, cogí para España y allá vine con un certificado que tiene como 18 sellos atrás para que no me fuñan los constitucionalistas. Una cosa es derecho constitucional, otra cosa es interpretación constitucional, Eso otra es cosa así. es derecho procesal constitucional, otra cosa es derecho constitucional procesal. Sí, así es. Con el procesal constitucional, ¿qué es lo que a dónde voy? Porque eso nos tomaría mucho tiempo Sí, claro. explicarlo y que se entienda. Después lo vamos a discutir. Ahora mira, esa constitución establece dos componentes importantes. Una parte que es normativa, que es una norma, Eso es así. como mismo contexto, y otra que son disposiciones. Las disposiciones tienen una categoría inferior a la norma. Eso es así. E incluso dentro de las normas fundamentales, los derechos fundamentales, yo sostengo, y Ferrajoli me acompaña en eso, o yo lo acompaño a él, que yo no sé quién es, pero como tiene un nombre como tan atractivo, se llama Luigi Ferrajoli, me dijeron que es de Italia, debe saber muchísimo. He leído muchísimas cosas de él. Como extranjero debe saber mucho. Bastante, es una autoridad. Para Luigi Ferrajoli hay derechos fundamentales más fundamentales que otros. Por ejemplo, el derecho a la libertad es un derecho fundamental, Eso es así. pero el derecho a la vida está por encima del derecho a la Por libertad. encima, sí. ¿Tú ves? O sea, Eso es y dentro del contexto del derecho a la vida, De un valor que hecho, se llama por eso dignidad. que cuando hay colisión de dos derechos siempre se sopesa. Ahí viene, sí. que es la ponderación. Y dentro del contexto del derecho a la vida, hay un tema que se llama dignidad, que es un valor más que un derecho. Ahí es que está la discusión del aborto. Si una mujer que es violada acremente por un tipo que entra a la casa a hacer un asalto, la viola delante de sus hijos y la viola delante de su esposo, tras haberlo esposados a todos, y esa mujer queda embarazada, sí es digno que para esa criatura. Tú ves, para la criatura, para su familia y para ella, pero ese es un tema ya de otra discusión. Hay que estar en discusión de la Porque la dignidad humana viene fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial, con todos los experimentos, con todas las cosas que se hizo. Que más que un derecho es un valor. Es un como valor, un concepto. es un valor, exactamente. De ahí es que viene toda la concepción de desarrollo de los derechos Pero lo que fundamentales. importa con esta constitución es que establece lo que se llama el derecho. Es una constitución, el Estado constituye o instituye el Estado social. Sí. Fíjate que dice el Estado social de derechos.
que el Estado legal es otra cosa. Esa fue mi tesis, ya. la exigibilidad de los derechos Por eso económicos, que se llama, sociales y culturales. claro. La Constitución del 2010 tuve que estudiar mucho a Ferrayoli, tuve que estudiar Sí, mucho a sí, Cristian Corti sí. y a toda esa gente. O sea, Sí, unos tipos que yo no sé dónde viven, pero ¿cuántos saben? He conversado con ellos leyéndolos sí, sí. y toma tiempo entenderlo. Pero lo que importa retener con eso Sobre es este caso, sí. que esta Constitución crea normas y disposiciones. La disposición de que un legislador no pueda ser procesado más que en la Suprema Corte de Justicia, que no es una jurisdicción privilegiada, sino especial, porque no hay ningún privilegio que te procesen para allá y tú no tengas puerta de salida. Eso es una parte dispositiva que no es para el legislador, sino para la función. Es decir, una disposición en favor del Estado, por el estatus que tiene la función. Claro. Ahora, en un Estado social, la persona está primero, como aquel eslogan que decía Peña Gómez, la gente primero. Sí. Ahora, eso es así. De manera que el derecho de las personas está por encima de las disposiciones a favor del Estado. Yeah. El Estado existe en función de las personas. Y resulta que esos legisladores, por ejemplo, y el ministro Temístocles Clemontaz, deben conocerse sus procesos en la Suprema Corte de Justicia porque la Constitución lo dice por ahí. En el artículo 154, numeral creo que 1, que dice, constituye una competencia exclusiva de la Suprema Corte de Justicia juzgar al presidente, vicepresidente, legisladores y ministros, entre otros. Pero es una parte dispositiva del Estado. Ahora, ellos tienen el derecho normativo de ser juzgados donde más les convenga, donde más oportunidades de defenderse tengan, donde más jueces haya para escucharlo, donde tengan varias instancias. Entonces yo digo que desde ese punto de vista, como la Constitución dice en un momento, en el artículo 174, que le corresponde a la Suprema Corte de Justicia conocerlo en jurisdicción exclusiva o privilegiada para que se entienda, y la Constitución dice en el artículo 74, las garantías procesales y el debido proceso y la tutela judicial efectiva lo son, se interpretan como en juego de pelota, sí. A más, es decir, o de banca de apuestas, yo no apuesto. Es decir, la que más le favorezca es la que se aplica. Al titular del derecho. Principio de favorabilidad. Sí, eso es así. Eso significaría, desde mi punto de vista, que ellos pueden perfectamente requerir. Creo que 74 numeral 74 1, numeral 4. 4. Tengo que decir los artículos para reforzar lo que uno está diciendo, para que le crean. Sí, claro. Para que crean que uno sabe. Sí. Pero el punto es que como hay esas dos componentes en la Constitución, una disposición que es normativa, que dice que la competencia de la Suprema Corte de Justicia, y una disposición que dice que se le debe aplicar la norma que más le favorezca, y le favorece más a ellos, ser procesados desde el Palacio de Justicia y Ciudad Nueva, con medida de corrección, con revisión, con apelación, con revisión otra vez, con apelación, para garantizar su libertad y el debido proceso y la tutela de sus derechos. Yo pienso que ellos tienen el derecho de poner esta norma por encima de la otra y solicitarle al magistrado Ortega que decline ese proceso para ante la jurisdicción de primer grado, porque el derecho a ser tratados como iguales es un derecho individual, es una garantía procesal que le conviene más que lo juzguen en única instancia la Suprema Corte de Justicia, porque después que el Pleno te condena a 20 años no hay recurso. ¿Para dónde vas a recurrir? Del Pleno. En tanto que si aquí te condenan a 20 años o 10, qué sé yo, lo que te quiera, tú puedes apelar. Y si te ratifican la decisión, tú puedes recurrir a la Sala Penal de la Suprema. Claro. Y luego la Sala Penal anula y manda a una corte, y la corte te ratifica, tú puedes volver al Pleno de la Suprema Corte. Tú tienes como 5 o 6 instancias más, en tanto que jurisdicción exclusiva, o privilegiada, o especial, tú solo tienes la Suprema Corte de Justicia. Entonces, para ellos es más beneficioso procesalmente que sean procesados desde primera instancia y no en la Suprema Corte de Justicia, y ese es un derecho individual, es una garantía individual que está por encima de la parte dispositiva. Por eso digo, las normas, la parte normativa de esa Constitución, que pasó de una Constitución política en que el Estado está primero a una Constitución normativa en que las personas están primero por encima del Estado, yo digo que desde ese punto de vista, un tema enredado, dicho más o menos de manera sencilla. Pero y la explicación ha sido estupenda. A ellos les conviene pedirle al magistrado Ortega de la Suprema Corte de Justicia que no instruya su proceso ni dicte medida de coerción contra ellos, que ellos se van para de Alejandro Vargas. Porque, no porque sea mejor juez, claro, sino porque ahí tienen más oportunidades de garantizar sus derechos. Todas las posibilidades, ¿verdad? Doctor, ¿cuándo usted regresa? ¿Va a sale del país? Porque yo necesito que usted vuelva aquí.
Bueno, si tú quieres podemos hacer un programa de allá, porque tú también vas a salir. Bueno, No, yo estoy- voy a una excursión con el Colegio de Periodistas que nos invitaron para hacer un escarceo en París, Viena, varios países de Europa. Como eso es una cosa que queda tan lejos, yo quise aprovechar la oportunidad. Y creo que salimos en esta misma semana, estaremos allá y regresamos el día 13. Yo no creo que regrese el día 13. Ese día yo no me voy a montar en un avión, porque es martes 13. Pues yo lo espero aquí para que a partir de ahí semanalmente, si le parece, le demos Sí, seguimiento. para darle ¿verdad seguimiento a que ese sí? proceso, porque hay Sí. muchos temas ahí, Sí. entre otros lo de la teoría del arrastre, que los Sí. que no tienen jurisdicción privilegiada Claro. van a ser arrastrados a la Suprema por lo que sí la tienen y porque tiene que ser. O si tendrían que venir la gente que hicieron la delación allá en Brasil, en el O juicio. atestiguar de allá por atestiguar de teleconferencia, allá, que eso sí. existe. Entonces, toda esa cuestión, desde que usted venga, descanse y entonces semanalmente. Yo no voy a vamos descansar estar- para allá. Yo lo sé. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Entero Crédito. Hasta entonces. Compa Telle.